Bueno, buenas tardes a todos. Como ya mencionó Emiliana, mi nombre es David del Valle, soy de Cabo de Paraguay y le dejo mi correo, está anotado ahí en la presentación, por cualquier consulta o recomendación que me quieran hacer llegar luego. Y le vamos a estar hablando hoy de expediente electrónico y de cómo con esto poder lograr una gestión más ágil y eficiente. Bueno, como le mencionó Emi, estamos de cada uno de nuestras casas, entonces lo que voy a hacer es apagar la cámara y dejar el audio sí encendido para poder aprovechar mejor el ancho de banda y que no haya una interrupción en el medio de la presentación. Así que un ratito, ahí estamos. Ok, expedientes electrónicos, una gestión más ágil y eficiente. Bueno, lo principal es que más que hablar en sí de un producto de expediente electrónico, lo que tenemos que resaltar es la importancia de tratar de apuntar a una solución integral de la gestión de procesos documentales. Con esta solución integral vamos a lograr una gestión mucho más ágil y más eficiente, optimizando nuestros recursos. Es importante tener una gran flexibilidad y potencia del sistema para poder adaptarse a las exigencias y a las respectivas particularidades que pueda tener cada organización. También el sistema integral de expediente electrónico tiene que poder interactuar con otros sistemas que estén en el organismo, y para esto tiene que tener la capacidad de poder tener extensiones o integraciones con otro sistema. Otro punto importante sería la seguridad de estos documentos que se encuentran en los expedientes electrónicos y la auditoría de qué se realizó en cada uno de ellos, con el nombre de la persona que lo realizó y los tiempos en que se fueron realizando estas acciones. Es importante para poder lograr apuntar a una reducción del papel o a una eventual eliminación de papel, contar con una firma digital. Y una cosa importante para lograr mayor agilidad es tener un potente motor de búsqueda con el cual nosotros podamos acceder rápidamente a información dentro de un expediente o a un expediente mismo en sí. Los objetivos a nivel macro de un sistema de expediente son los siguientes. Esto está muy a nivel macro. Obviamente, para cada organización se va adaptando de acuerdo a la necesidad del organismo. Pero bueno, a nivel macro lo que se busca siempre es una eficiencia operativa, ligado directamente a la reducción de los tiempos de tramitación. Entonces, de esta manera se puede lograr mayor cantidad de expedientes en menor tiempo, con mejor calidad de datos y optimizando la utilización de recursos del organismo. Se debe poder contar o se tiene que poder lograr un acceso en línea desde toda la organización. Esto permite un mayor control del ciclo de vida del expediente, poder saber el tiempo que toma un expediente, poder sacar estadísticas del mismo y luego poder accionar sobre esos datos y sobre esas estadísticas. La particularidad que tiene un sistema de expedientes electrónico es que es totalmente transversal en una organización. Esto quiere decir que puede recorrer cualquier dependencia dentro de una organización, y el sistema tiene que poder lograr replicar ese camino y ese ciclo de vida del expediente. O sea, debe poder adaptarse a cualquier tipo de camino que exista para un expediente. Y lo último, pero no menos importante, es lograr la eliminación del papel. Acá hay un punto que hay que resaltar. Eh, es muy difícil llegar al papel cero. Es lo que todo el mundo quiere, se busca y se intenta llegar al papel cero, pero es un proceso largo que se tiene que iniciar con una reducción de papel, de ser posible, para luego llegar a la eliminación. ¿Esto por qué? Porque se viene una cultura de años y años de trabajar con papel, una cultura instalada ya en un organismo, y además existen cuestiones legales detrás que de repente
internas del organismo o mismo del gobierno, en donde hay que hacer algunos cambios para poder llegar a la eliminación total del papel. Ok, hablemos un poco de las características de un sistema de expediente electrónico. Bueno, principalmente tiene que ser un sistema web. Eso no hay duda, tiene que ser un sistema web que tiene que ser amigable, es decir, el usuario pueda entender rápidamente y navegar fácilmente dentro de las pantallas y de las opciones del sistema. Tiene que ser integrado, tiene que ser colaborativo, es decir, de las dependencias, de cualquier dependencia se puede trabajar en un expediente de manera colaborativa y obviamente está un punto muy importante que es la seguridad. Al ser un expediente electrónico, de seguro existen datos bastante sensibles que tienen que ser bien resguardados dentro del sistema. Otro punto, otra característica es el BPM. El BPM significa el manejo de los procesos de negocio de una organización. Es importante que las organizaciones conozcan sus procesos. ¿Por qué? Porque la única forma de poder medir un proceso y de poder mejorar o hacer más eficiente un proceso es tenerlo bien definido y conocer cada uno de los pasos que ocurre. Esto te brinda una gran trazabilidad en las tareas. Y por medio de herramientas de modelado de BPM, se hace un diseño, debe realizar un diseño de acuerdo a los propios procesos del organismo. Bueno, los manejos de documentos. Este quizás es uno de los puntos más importantes porque la idea es que todo lo que antes circulaba en papel ahora circule de manera digital. Es decir, tenemos que poder hacer todo lo que hacíamos en un documento, en un expediente de papel, como una copia de expedientes, como una agregación, como un glose, y además agregarle beneficios o características de un expediente electrónico, como por ejemplo una firma digital o plantillas de documentos. Con estas plantillas lo que se busca lograr es una estandarización de todos los documentos que se encuentran dentro de la institución, es decir, que no existan versiones distintas de un documento y también se tiene que poder contar con un versionado. Generalmente lo que ocurre es que un documento se necesita trabajarlo primero antes de llegar a una versión final. Entonces, este trabajo, la idea es que quede registrado en el sistema de expedientes. Si hubo modificaciones, que se quede un historial de las versiones anteriores y así también la versión final dentro del sistema de expedientes. Otra característica que ya mencionamos antes, hablamos algo en la primera slide, es que debe poder ser integrado con otros sistemas externos o se debe poder realizar extensiones del propio sistema de expedientes electrónicos. Es decir, si hay una funcionalidad muy particular de un organismo, se tienen que poder hacer extensiones. Si hay un sistema o un software propio del organismo que no tenga que ver con gestión documental, pero que se quiera tener acceso desde el mismo a los expedientes, tiene que poder haber una extensión para relacionarse con sistemas externos. Y debe ser un sistema bastante paramétrico. Particularmente acá le voy a hablar un poquito de K2B. En K2B el sistema es muy paramétrico. No quiero decir que es el 100% paramétrico, pero sí estaría en un 90% en donde se puede adaptar a la estructura organizativa de cada organismo. Pueden haber distintos calendarios con días hábiles o no hábiles, o suponiendo que estamos en distintos países, obviamente los días feriados y los días de asueto son distintos. También se puede parametrizar el modelado en sí de los procesos.
y se pueden incluso armar condiciones simples o condiciones complejas para el comportamiento del sistema. Es decir, que permita hacer o no una acción de acuerdo a estas condiciones. Bueno, y acá otro punto importante, esto también lo pongo a nivel, digamos, manejo de documentos de importancia, es poder acceder a la información. Poder tener un potente motor de búsqueda para acceder a los expedientes. Se puede acceder a través de búsquedas, de consultas, de plazos, de consulta de circulación, es decir, el ciclo de vida del expediente. Se pueden tener reportes estadísticos, cuánto tiempo tarda un expediente desde el inicio al fin, cuánto tiempo tarda en una sección específica para encontrar cuellos de botella, digamos, o cuánto tiempo tarda con un usuario en específico para saber cómo nos está rindiendo ese usuario dentro del ciclo de vida del expediente. Y acá nuevamente hablando sobre K2B, les voy a mencionar la arquitectura que estamos utilizando. Usamos tecnología GNexus, usamos GXFlow para lo que tenga que ver con el modelado de procesos y usamos GAM para la seguridad. Nuestra arquitectura está orientada a servicios, lo que hace que sea bastante interactivo con sistemas externos y también se permite extender las funcionalidades, que es, como le comentaba hace rato, bastante importante poder adaptarse a la necesidad de cada organismo. Bueno, estas son las características y ahora le quiero mostrar un poquito del producto de K2B para que tengan una idea y vayan conociendo. Les voy a mostrar un video. Esta pantalla es de una búsqueda, una consulta de expedientes. Es la búsqueda más genérica que tenemos dentro de K2B, en donde existen distintos tipos de filtro, perdón. Pueden ser número, asunto, el titular que presenta el expediente. Estos pueden estar filtrados por rango de fecha. Y ahí estamos viendo cómo se accede a un expediente y las actuaciones que existieron dentro del mismo. En este ejemplo existen varios tipos de expedientes. Ahora vamos a filtrar por el asunto. Se ven todos los expedientes que cumplen con esos filtros. Ahí podemos ver que nos traen los expedientes que cumplen con el asunto, desarrollo, digamos, con el titular origen de esa y que cumplen ese rango de fecha. Una característica importante es que con cada uno de los filtros que nosotros realizamos, se pueden realizar reportes, sea en PDF o en Excel. Esto facilita bastante. Ahí estoy descargando un ejemplo de un Excel y tengo la misma información que tengo en la pantalla de búsqueda en un Excel. Todos sabemos la potencia que tiene un documento de Excel. Acá se pueden realizar miles de operaciones con los datos, se pueden sacar estadísticas particulares que se quieran, filtrar, ordenar y bueno, miles de opciones más dentro del Excel. Ok, ahora le voy a mostrar un poquito cómo se crea un expediente. Esta sería la pantalla de ingreso de expediente, en donde hay ciertos campos que son obligatorios, son mínimos requeridos, que en este caso sería el tipo de titular, la categoría, el asunto y los niveles de seguridad y prioridad que tienen dicho expediente. Si se fijan, se desplegó una lista de los tipos de titulares.
tipo de titulares y luego, de acuerdo al filtro del tipo titular, se desplegaron los titulares que cumplen con esa condición del tipo de titular. Esto, junto con la categoría, son totalmente paramétricos y son adaptados de acuerdo al organismo en donde se está implementando un sistema de expediente electrónico. Cada una de esas opciones que vemos ahí son paramétricas. Incluso se podría tener titulares que validen contra un servicio o una base de datos externa, por ejemplo, en donde por medio de un servicio, un web service, se accede a otra base de datos y se tiene el dato que se necesita del titular. Acá se ve el tipo titular unidad interna, en donde trae cada una de las unidades del organismo y se va a dar de alta un expediente de acuerdo a una unidad dentro del organismo. En este caso se eligió la división de informática. Categorías y subcategorías, que ya dijimos que son paramétricos, y un asunto, en este caso es un texto libre, en donde se hace referencia a lo que se está dando de alta. Ok, esta es la primera pantalla en donde se cargan los datos necesarios o los datos requeridos de un expediente. Una vez que confirmamos esto, sí, ya accedemos al expediente. Vemos las pestañas que están arriba de carátula, datos de solicitud y demás. La carátula serían los datos principales del expediente, en donde básicamente está la información que nosotros cargamos más el número de expediente que generó en el momento de la creación. Figura también su situación actual, es decir, en qué sección se encuentra y con qué usuario se encuentra. Y en este caso da la posibilidad de agregar plazos al expediente. Una vez más, le comento que los plazos son totalmente paramétricos. Nosotros podemos elegir qué tipo de plazos tenemos y poner una unidad de tiempo. Esa unidad de tiempo pueden ser días, una fecha específica o pueden ser minutos y horas. Ok, acá me paro un ratito. Hay una pestaña que dice datos de solicitud. Acá lo que quiero mencionar es que esta en particular es una pestaña, una pantalla que solamente ese organismo utiliza y se creó o se añadió al expediente sin realizar ningún tipo de desarrollo. Se dio de alta un formulario de forma paramétrica y con los datos que se necesitan para ese tipo de datos de solicitud. Esto es totalmente particular del organismo. Los titulares, acá vemos los que habíamos cargado primero, que era la división de informática. Se pueden modificar o agregar titulares. Y las actuaciones, que es un registro histórico de todo lo que se hace dentro de un expediente, de todas las acciones relevantes. Pueden existir actuaciones automáticas que genera el sistema mismo o actuaciones interactivas, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla. Se introduce un texto específico y se pueden agregar contenidos a esa actuación. Ahí vemos la opción de agregar un contenido, seleccionamos el tipo de contenido y elegimos el documento que vamos a dar de alta. El documento obviamente tiene que estar digitalizado. Ok, ahí nos quedó la actuación con el contenido y los datos de auditoría que habíamos mencionado, la fecha, hora de creación, el usuario de creación, y esto se va ordenando cronológicamente y es totalmente inviolable.
Bueno, y así tenemos más acciones. Estas acciones, nuevamente les comento que son paramétricas. Podemos agregar o quitar las acciones que nosotros queramos. Acá muestra que va a levantar un tipo de contenido a través de una de las acciones, que es como un acceso directo más rápido, y puede levantar un contenido en donde la extensión es ODS. Es decir, nosotros podemos decirle al tipo de contenido y relacionar qué tipo de extensión es la que permite y qué tipo no. Bueno, y acá vemos cómo automáticamente se creó una actuación del sistema en donde dice que se adjuntó el contenido. Eso fue una actuación automática, a diferencia de la anterior que fue una interactiva. Y nuevamente los datos de auditoría, última modificación, fecha, hora de inicio y usuario. Vemos como en la pantalla de contenidos también quedó dado de alta el formulario. Tenemos la historia del expediente que en principio está en una sección, que es la sección de división de desarrollo de sistemas, y la fecha y hora. Todavía no hicimos ningún envío, entonces figura solamente esa sección. Y tenemos una infinidad de filtros de cómo se pueden ordenar por tipos de evento las visualizaciones de los expedientes. Ok, bueno, y así tenemos otras pestañas más que son para agregar elementos físicos, expedientes vinculados o formularios propios nuestros que podemos desarrollar para el organismo específicamente. Ahora volvemos un ratito, ahí volvimos de nuevo a la presentación y vamos a hablar sobre la metodología de K2B. Hay una clasificación que nosotros hacemos de 3 niveles en el momento que vamos a realizar una implementación. El nivel 1 es el nivel más básico en donde tenemos envíos o traslados de derivos de expediente, digamos, libres. No hay programación y hacemos modelados básicos de los tipos de datos más requeridos, los tipos de datos requeridos que son el tipo de asunto, categoría, subcategoría, lo que habíamos visto antes. Luego está el nivel 2, que es un poquito más complejo, en donde ya existen rutas con condiciones. Estas rutas pueden ser condiciones preestablecidas, jerárquicas, por ejemplo, que yo pueda enviar un expediente solamente a mi jefe, a mis hermanos, o otras condiciones más complejas de acuerdo al organismo. También cuenta ya con automatizaciones, por ejemplo, de plazos, que al crear un tipo de expediente automáticamente me crea un plazo, y se pueden utilizar formularios externos. Y el nivel 3, digamos que es el más complejo, son donde se tienen bien detallado cada uno de los procesos, hay integración con otras aplicaciones y también hay desarrollo de nuevas aplicaciones. El modelado en sí, la etapa de modelado, que es la etapa más fuerte del proyecto, se realiza un cálculo de tiempo estimado de acuerdo a estos puntos, al alcance que va a tener, o sea, qué tipo de nivel va a ser lo que hablamos recién, si va a haber migración de histórico o no, el tipo de metodología que se va a aplicar, la metodología ágil que se va a aplicar durante el proyecto, y algo muy importante también es la gestión del cambio, o sea, cómo las personas ven o cómo nosotros hacemos que las personas vean el proyecto y afronten el proyecto. Bueno, acá tenemos algunas soluciones en donde está implementado K2B GSDoc. Como ven, hay casos en Uruguay, Argentina, Venezuela y en Paraguay. Y existen bastante otros clientes donde está K2B en específico. Estos son donde se encuentran implementados el sistema de expedientes electrónicos específicamente. Ok, vamos a hablar un poquito de una de las experiencias, en este caso de Conatel, que es una de las más recientes. Conatel es un organismo gubernamental de Paraguay que se encarga de controlar el espectro radioeléctrico, es decir, todo lo que tenga que ver con las telecomunicaciones.
Conatel, antes de implementar K2B GESDOC, tenía su expediente en formato papel. Contaba así con un software de seguimiento o de tracking del expediente, en donde era una mezcla híbrida de el seguimiento se encontraba en un sistema, pero los documentos estaban impresos en papel. Y Conatel particularmente cuenta con 3 bocas de entrada en 3 ciudades distintas. Una en Asunción, una en Encarnación y otra en Ciudad del Este. La estrategia que se optó para Conatel fue una decisión muy importante de los gerentes de esa empresa de apuntar a tener expedientes 100% de manera electrónica. Esto obviamente es un desafío bastante grande. Aparte de un desafío, es un compromiso grande de poder pasar de totalmente papel a expediente electrónico 100%. Se vio y se calculó que se tendría un nivel 2 de modelado porque existía interacción con otras aplicaciones y además existían rutas que estaban ya predefinidas o con condiciones. Se aplicó una metodología ágil, obviamente. La duración del proyecto fue de 6 meses y lo más importante acá fue el equipo que se formó para poder llevar a cabo este proyecto. Se formó un equipo con un organigrama de parte de K2B que se replicaba exactamente en el lado de Conatel. Es decir, existían funciones, en personas que también existían en el organismo donde estaba siendo implementado. En este caso, el equipo fue de 5 personas en total. Conatel tenía 3 tipos de expedientes, o tiene 3 tipos de expedientes. Uno de ellos son las solicitudes de servicios que ingresan a la institución. Estas solicitudes de servicios tienen rutas ya predefinidas, con condiciones y con algunas automatizaciones. Luego cuenta con un tipo de expediente denominado otras solicitudes, en donde existe una ruta libre, pero de forma jerárquica, que es lo que comentaba antes. Se puede enviar a los hermanos, a los hijos y a los padres. Y hay una última que se denomina documentaciones internas, y este tipo de expediente fue implementado totalmente por el equipo de Conatel. Ellos durante la etapa de modelado nuestro hicieron el trabajo con nosotros, hicieron el acompañamiento con nosotros y fueron de manera natural absorbiendo el conocimiento, y el conocimiento y el traspaso se dio de manera natural, y con eso pudieron implementar un tipo de expediente totalmente hecho por ellos. Bueno, en conclusión, desde el 14 de octubre del 2019, que fue el día de puesta en producción de gestión documental, al día de hoy hay más de 4.500 expedientes electrónicos. Imagínense que es un número bastante grande porque el cambio fue grande, pasar totalmente de papel a electrónico. Esto le dio mucha transparencia y trazabilidad a los expedientes. Las personas o los usuarios que tengan los permisos pueden saber dónde están los expedientes, con quién está, cuánto tiempo llevó en cada una de las secciones y demás, y pueden tomar acciones de acuerdo a eso. El equipo de Conatel se formó y se formó bastante bien, tanto así que pudieron implementar ellos solos un tipo de expediente nuevo. El sistema de K2B y en general de un expediente es bastante dinámico y evolutivo. Esto quiere decir que el día de mañana pueden haber nuevos tipos de expediente o puede variar el proceso dentro de un expediente. Entonces, la parametrización del sistema permite al equipo de Conatel formado poder acompañar este dinamismo y esta evolución del organismo. Y lo último, y me parece que es un punto muy importante, es la gestión del cambio. Porque por más de que el proyecto tenga muchas facilidades y esté bien preparado, bien organizado, no se va a poder llegar al éxito, o sería muy difícil llegar al éxito sin el acompañamiento de las personas, tanto del equipo de K2B como del equipo del organismo en donde se está implementando. Bueno,
acá y les voy leyendo, escuchando. Si tienen preguntas, dudas o consultas, vamos a ir viendo de responder esto con... Bárbaro, David, muchísimas